reconociendo, Señor, que si hoy podemos ser alimentados es solamente porque tú te revelas a nosotros. No está en nosotros, no tenemos la capacidad para poder entender todas las implicancias de este pasaje. No somos capaces, Señor, de poder discernir con claridad lo que tú quieres comunicarnos, si es que tú, a través de tu Santo Espíritu, no abres nuestro entendimiento y nos permites poder comprender. Confiamos completamente en ti, no en la elocuencia de un hombre, no en las palabras de algún estudioso, sino en tu santa palabra, palabra que es vida para nosotros, palabra que nos ayuda para enfrentar nuestro momento, las circunstancias que vivimos, palabra que necesitamos en esta hora para poder conocerte más, para poder comprometernos más, para examinar, advertirle a nuestro corazón que estamos ante un Dios santo, digno de todo temor y de reverencia, a quien debemos escuchar, a quien debemos obedecer y ante quien debemos con humildad caminar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos otorgas para reflexionar en tu palabra. Gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, continuamos nosotros, hermanos, con esta serie en el libro de los Salmos. Nosotros estamos estudiando algunos salmos dentro del Salterio, bajo este título que se llama El llanto del alma. El propósito de esto es poder reflexionar por un tiempo en algo que quizás hoy día no es muy común, como es pensar en lo valioso, lo importante que es para nuestra espiritualidad el arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, hasta ahora nosotros hemos estudiado el Salmo 6, hemos estudiado también el Salmo 32 y hoy queremos abordar el Salmo 38. Estos salmos son salmos de contrición, de arrepentimiento, son parte de una colección mucho más amplia que se llaman salmos de lamento y donde nos enseñan a nosotros a venir a Dios, a examinar nuestro corazón, lidiar con el pecado y de esa forma avanzar, crecer en la espiritualidad. El crecimiento, la espiritualidad de nuestra vida depende mucho de cómo tú y yo nos miramos al espejo de la palabra de Dios, observamos nuestra necesidad de Cristo y corremos hacia Él a través de un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento que no podemos nosotros autogenerar, no tenemos la capacidad para arrepentirnos de verdad. Necesitamos de la obra del Espíritu Santo que nos abra nuestros ojos, nos permita a través de su escritura examinar aquellas cosas que no estamos haciendo bien y podamos volvernos al Señor. Esto no sirve de nada si yo comienzo aquí a bajar las luces, a poner una melodía tranquila y trato de contarles una historia con el fin de emocionarlos para que puedan en este momento golpear su pecho y tratar de cambiar su corazón. Todo eso es una artimaña, un sucedáneo que no nos sirve de nada. No buscamos emocionarnos, aun cuando consideramos que las emociones son bíblicas. Queremos entender lo mucho que necesitamos a Cristo. Y por esa razón es que hemos estudiado estos salmos y hemos dicho algunas cosas acerca de estos salmos de contrición hasta ahora. Hemos hablado de que el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 36, el Salmo 38 y el Salmo 51 es como una clase de camino que hizo David antes de encontrar la certeza del perdón. Estos salmos que nosotros hasta ahora estamos examinando podrían ser entendidos bajo el contexto del pecado de David con Betsabé. Y muchos eruditos piensan de que estos salmos son salmos cronológicos, que nos hablan un poco acerca de cómo David caminó hacia la certeza del perdón. Por tanto, esta serie de salmos, más que una serie en Netflix, podría ayudarte mucho a ti y a mí a buscar al Señor y de esa forma lidiar con la culpa que nos agobia,
que nos entristecen, ya que nuestros pecados, obviamente, son diarios, son cotidianos, son constantes, y eso es algo que no podemos ni olvidar, ni dejar de reconocer, sino que al contrario, nuestra vida debiera ser una vida que esté marcada por un continuo arrepentimiento. Martín Lutero inicia las 95 tesis comentando la idea de que la vida toda, la vida espiritual consiste en eso, en arrepentirnos constantemente de nuestros pecados. Y yo creo que es importante poder pensar en eso. Yo no quiero arruinar la fiesta de ustedes. Quizás alguno de ustedes está de cumpleaños, quizás durante esta semana tendrán una celebración, no sé. El arrepentimiento no quiere arruinar la fiesta, al contrario, quiere que la fiesta continúe, pero con el invitado más importante, que en este caso es Jesús. Entonces, arrepentirse es importante, confesar nuestros pecados es importante. Y nosotros estudiamos esta serie de arrepentimientos también con el propósito de poder pensar, reflexionar durante este año con este concepto que es tan bien difícil en nuestra cultura evangélica, que es el avivamiento. Nosotros creemos, a la luz de la Escritura también, de que lo que antecede a un avivamiento verdadero, un avivamiento que viene de Dios, es el arrepentimiento. Entonces, pensar en el arrepentimiento, buscar un arrepentimiento continuo, real, no solamente es parte, sino que procura promover en nosotros un avivamiento espiritual, tanto de forma individual como colectiva, como iglesia. Y eso debería ser algo que tanto tú como yo debiéramos establecer como meta, crecer, madurar, acercarnos más a Dios. Y el camino de esto es, reitero, reflexionar en aquello. Entonces, el Salmo 38 hoy día nos va a permitir a nosotros observar un poquito de cómo el pecado nos daña, de cómo el pecado nos somete, cómo el pecado nos enmudece, pero a la misma vez, cómo la gracia de Dios a través de la confesión de nuestros pecados nos permite poder ser libres, sanos, nos permite poder disfrutar de su gracia. Entonces, si ustedes abren ahí el Salmo 38, que es importante que tú lo abras, tienes tres opciones. Una, Biblia de papel. Opción número 2, abres tu celular y pones ahí Salmo 38. Nosotros utilizamos la NBI con el fin de que sea un poco más accesible, pero si tienes una 60, una Biblia de las Américas, no hay ningún problema. Puedes buscarlo ahí en Google o puedes mirar aquí adelante a cada rato que el texto aparezca, con el fin de que no dejes de poner tu mirada no en mí, sino en la Escritura, en la palabra de Dios, y puedas ir reflexionando allí. El Salmo 38 está en un contexto ya que a veces se omite. El Salmo 38 es muy amigo del Salmo 37. Si tú miras el Salmo 37 hay varias cosas que se asemejan. Por ejemplo, en el Salmo 37 se habla, igual que en el Salmo 38, acerca del acecho de los malvados en relación al justo. En el Salmo 37 también tú encuentras algunas cosas similares con respecto a la esperanza que el justo tiene ante Dios, igual que en el Salmo 37. Y en el Salmo 38 también, en el Salmo 37 también tú encuentras esta idea del peligro de caer que el Salmo 38 nos comenta. Entonces, algunos ven allí una similitud, una continuación entre el Salmo 37 y el Salmo 38. Así que si necesitas más palabras quizás durante la semana, podrías leer ambos juntos, Salmo 37 y Salmo 38. Y si tú tienes ahí una Biblia en tu manito, tú te darás cuenta de que debajo del título Salmo 38 hay un título más pequeño. Comúnmente los salmos tienen títulos que buscan mostrarnos un contexto. La NBI traduce el título bajo el Salmo 38 como una ofrenda memorial. La palabra que está ahí debajo en el título no es tan fácil de traducirla al español, pero hay otras versiones que hablan simplemente de conmemoración. ¿Y cuál es el propósito de ese título? Ese título ya parte diciéndonos el propósito del salmista al momento de escribirlo. Él está esperando que en su circunstancia en la que vive el salmista, Dios se acuerde de él, Dios tenga memoria de él.
y pueda de esa forma actuar. En los hebreos, recordar algo no es simplemente hacer memoria, es hacer algo, es actuar, es ir en ayuda de alguien. Y el Salmo 38 comienza con ese título, con el deseo de que Dios se acuerde del salmista y pueda obrar en las circunstancias en las que el salmista se encuentra. Porque la verdad es que si tú pusiste atención en la lectura devocional, este Salmo 38 es muy potente con respecto a cómo el pecado le has cobrado caramente al salmista varias cosas. El salmista sufre socialmente algunos problemas, el salmista sufre físicamente, el salmista sufre el distanciamiento de sus amigos y parientes. El Salmo 38 es potente con respecto a eso. De hecho, hay una frase que se repite por lo menos 4 veces dentro del Salmo, que es esta frase de a causa de. Si tú miras, por ejemplo, en el Salmo 38, ¿no?, el versículo 3, tú vas a observar de que el salmista está sufriendo a causa de la indignación de Dios. Si tú miras el versículo 3 de nuevo, pero la parte final, tú vas a darte cuenta de que el salmista está sufriendo a causa de sus pecados. Si miras el versículo 5, el salmista está sufriendo a causa de su insensatez o locura. Y el mismo versículo 8 nos dice de que el salmista está sufriendo a causa de la conmoción que está en su corazón. Entonces, el Salmo parece que estuviera diciéndonos que por una parte, todos nuestros problemas tienen un nombre. Tú y yo somos los causantes de nuestros mayores males. Y es allí, en este contexto, donde necesitamos que alguien nos salve de nosotros mismos, es donde el salmista dice: Señor, acuérdate de mí, obra, ayúdame, porque no puedo. Entonces, eso es lo que ustedes ven aquí. Salmo 38 es un poquito extenso, así que no voy a intentar abordarlo completamente de forma, palabra por palabra, pero sí me gustaría presentar 3 ideas para que podamos reflexionar. Lo primero que quisiera que tú pudieras ver conmigo son algunas imágenes que el salmista pinta, unas metáforas que él utiliza para representar el pecado en la vida de él. Él utiliza por lo menos 3 imágenes. Luego vamos a mirar un poquito de cómo es el pecado, lo afecta, le genera problemas al salmista el pecado. Y por último, lo que espera el salmista de Dios, de cómo él espera que Dios obre en las circunstancias en las que él se encuentra. Así que, reitero, si tú tienes tu Biblia abierta, lo primero que vamos a mirar es estas metáforas, estas imágenes que el salmista pinta en relación al pecado, de cómo él ve el pecado obrando en él. Y tú esto lo ves en primer lugar en los versículos 1 al 3. Si tú miras versículos 1 al 3 y me acompañas, vamos a ir re bien. Versículo 1 al 3 dice así: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas, esa palabra es clave aquí, porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado no me quedan huesos sanos. El inicio de este salmo, si tú te recuerdas como lo hicimos hace unos domingos atrás, es muy similar al del Salmo 6. El Salmo 6 nos comenta de que Dios es el gran problema del salmista, ya que el salmista, al momento de escribir, él no es ni inocente ni alguien que pudiera librarse por sus propios medios. Él observa de que todo lo que está pasando es a causa de él mismo. Él es la causa de sus dolores, de sus problemas. Pero el versículo 2 que nosotros acabamos de leer me interesa sobremanera porque me permite a mí poder observar la primera pintura, la primera metáfora del salmista, donde él entiende de que
en esta circunstancia de pecado, Dios es no solamente aquel que está airado, sino que está generando un conflicto con Él. Aquí hay una batalla campal, donde Dios es su opositor. Dios está haciendo una batalla, una guerra con el salmista. El concepto flecha, por ejemplo, en el Salmo 11, versículo 2, se utiliza hablándonos acerca de los malvados que se preparan para batallar con el justo. El Salmo 11, versículo 2 nos habla del malvado tensando el arco y utilizando flechas. El Salmo capítulo 7, versículo 13 y el Salmo capítulo 18, versículo 18 nos habla de Dios ahora, tomando un arco, tomando una flecha y haciendo batalla en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Pero aquí, en el verso 2, Dios es el que está peleando con el salmista. Y él ve que su gran problema es Dios. El conflicto es Dios. Y es importante recordar eso. A veces nosotros pasamos de largo y pensamos que, no, si pecamos y mi problema es con Juanito Pérez. No, estás equivocado. Tu conflicto no es con Juanito Pérez. Primeramente, tu conflicto es con Dios. Es con Él con quien tú tienes problemas. Es contra Él contra quien tú estás luchando. Por mucho que tú tengas conflictos relacionales con tu jefe, con tu esposa, con tus hijos, con tu compañero, tu problema principal es Dios. Y contra Él, tú y yo no podemos hacer nada. A veces las flechas en el contexto del Antiguo Testamento tienen relación con el juicio divino. Y este juicio divino a veces se presenta como una enfermedad. Un ejemplo de eso es Job. Job hace esa relación allí en el capítulo 6, versículo 4. Y también hay una relación similar en el Salmo capítulo 7, versículo 12, donde Dios se opone al malvado que no confiesa sus pecados. Dios es nuestro problema principalmente en una circunstancia de pecado. Y es importante que tú lo entiendas. He allí la necesidad de no solamente venir el domingo y tener un momento dentro de la liturgia para confesar tus pecados. Confesar nuestros pecados debiera ser un hábito en nosotros diario. Arrepentirnos, buscar al Señor, examinar nuestro corazón, debiera ser algo que debiera ser parte de todos nuestros días. Gran parte de nuestra pecaminosidad, de que el pecado habite en nosotros y more con nosotros, es que tú y yo examinamos muy poco nuestra vida, nuestra relación con Él, y permitimos que el pecado se quede en nuestro hogar, en nosotros, en esta relación. Pero ahí está, primera imagen, batalla. Pero el salmista avanza a una segunda imagen, y esta está en el versículo 4. La NBI lo comenta de esta forma. Yo luego voy a leer una versión más literal, pero la NBI comenta la segunda imagen a través de una carga. Miren ustedes el versículo 4. Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada para mí. Yo amo la NBI en algunas cosas, pero aquí la NBI no nos ayuda para entender otra idea que está dentro del texto. Y una versión más literal, por ejemplo la Biblia de las Américas, ¿ya? Dice así: porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga, pesan mucho para mí. Creo que está diciendo el salmista. El salmista está diciendo de que el pecado no solamente es una batalla, un conflicto, es una carga muy pesada, insoportable. Esa expresión es muy similar a la que Caín utiliza cuando mata a su hermano allí en Génesis capítulo 4, versículo 13. Es una carga que te hunde, que te lleva al fondo del mar, como Jonás, que a causa de su rebeldía fue echado al fondo del mar a través de un pez. Es una carga como si tuviéramos que enfrentar una clase de tsunami,
una ola gigante que nos arrastra. Esa idea, por ejemplo, está presentada en el Salmo 69, versículo 2 y versículo 15, que quiero leerles. Miren ustedes lo que dice el salmista en relación a su pecado y cómo él enfrenta esto. El Salmo 69, versículo 2 y versículo 15. Sálvame, Dios mío, porque las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Versículo 15. No dejes que me arrastre la corriente. No permitas que me trague el abismo, ni que el foso cierre sus fauces sobre mí. No sé si alguna vez tú te has sentido hundirte, o alguna vez has expresado tu condición como estoy como tocando fondo. Bueno, así está el salmista, tocando fondo a causa de sus pecados. Difícil de vivir, difícil de caminar, difícil de respirar. Y está, además de sentir esa carga, batallando con Dios. Pero el tercera utiliza una tercera imagen. Y esa imagen está en el versículo 5 al versículo 10, que tiene que ver con una enfermedad. Miren ustedes, por favor, versículo 5 al versículo 10 del Salmo 38. Ahí estamos, Salmo 38, ¿ya? Primera imagen, hablamos de batalla. Segunda imagen, hablamos de carga. Tercera imagen, una enfermedad. Versículo 5. Por causa de mi insensatez, locura, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando afligido. Mi espalda está llena de dolores punzantes. No hay nada sano en mi cuerpo. Me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado. Ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis suspiros. Late mi corazón con violencia. Las fuerzas me abandonan. Hasta la luz de mis ojos se apaga. Algunos eruditos interpretan estos versículos como si David tuviera lepra. ¿Saben lo que significa eso? Esto no solamente es un problema físico que ya es mucho, ¿no? Sino que esto genera un distanciamiento social, por eso sus amigos los abandonan posteriormente, sus compañeros, etc. Y obviamente también es un problema religioso. Más de algunos de ustedes se han sentido enfermo quizás esta semana. Cuando estamos enfermos, la enfermedad turba nuestro cuerpo. El hombre más vigoroso se siente débil. David es famoso por su valentía, pero cuando Dios comienza a tener un conflicto con él, su corazón desmaya, a lo que ustedes pueden observar aquí, y se hace débil como el agua. Es verdad, y esto yo quiero resaltarlo, ¿ya? Es verdad que no todo pecado es la causa de nuestras enfermedades. Job es testimonio de eso, entre otros salmos. No siempre la ecuación es la misma, ¿no? Enfermedad o pecado más enfermedad es un problema entre yo y Dios. No es así. Pero en este salmo la conexión es inevitable. El salmo estás enfermo, sufre físicamente, espiritualmente, a causa de lo que está haciendo. Por tanto, las tres imágenes que el salmista quiere que tú te lleves para la casa hoy día y puedas tener pesadillas es tener conflicto con Dios o vivir en pecado. Es, número 1, pelear con Él. Número 2, tocar fondo. Número 3, enfermarte por todas partes. Imagínate eso, viejo. Potente. Tres imágenes que obviamente tú y yo no quisiéramos experimentar. Pero el pecado es así de radical. Y a veces tú y yo, creo, lo minimizamos, convivimos con él, le permitimos que exista cada vez que no nos arrepentimos, no confesamos. Cuando tú y yo no somos minuciosos, sino que al contrario, minimizamos nuestras acciones, le quitamos valor, peso a nuestros sentimientos y palabras. Cuando vivimos
la vida como si nada fuera importante. No permitas que el pecado te enferme. No permitas que esto genere un conflicto con Dios. Él es tu vida, es todo lo que tú y yo tenemos. No permitas que el pecado te lleve al fondo, porque va a costarte levantarte. La culpa, el dolor, el sufrimiento no son cosas que se sacan de un día para otro. Cuida tu corazón, busca a tu Señor, examínate. Esas son las tres imágenes que el salmista plantea. Pero él pasa ahora a mostrar algunos efectos, cómo el pecado afecta al salmista. Y aquí también yo quiero ser rapidito para que tú puedas mirar algunas cosas. El primero de ellos, que quizás es uno de los más significativos, está en el versículo 11 y 12. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Cómo te afecta? El pecado te aísla. Mira tú lo que pasa en el versículo 11 y 12. Mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas. Mis parientes se mantienen a distancia. Tienden sus trampas los que quieren matarme. Maquinan mi ruina los que buscan mi mal. Y todo el día urden engaños. Es común, ¿no? Que cuando tú estás mal, los amigos desaparecen. De hecho, hay refranes con respecto a eso. Es muy triste, sí, tener que pasar por momentos dolorosos y que tus amigos no estén allí. El salmista así lo ve. Él observa de que está tocando fondo y sus amigos, en lugar de acercarse, le dan la espalda, lo rechazan. Salmo 88, versículo 8 y versículo 18 también comentan lo mismo. Amigos, compañeros lo abandonan. El caso clásico de esto nuevamente es Job, ¿no? Donde los amigos de Job, que se supone venían a ayudarlo, ahora se apartan y solamente están hurgueando ahí, buscando cuál es la causa de por qué él está en esta condición, y en lugar de ayudar, lo único que recibe son críticas y juicio y un montón de otras cosas más. Es penoso cuando pasa eso. Y en este texto es más penoso aún, porque pareciera que dentro de la intención del salmista, al poner en el versículo 11 amigos y en el versículo 12 enemigos, él está diciendo algo así como: mis amigos se convirtieron en mis enemigos, que es peor todavía. No solamente los amigos se han alejado, sino que ellos ahora son sus enemigos. Con amigos como esos, ¿para qué queremos enemigos, no? Y así es como se siente el salmista. Le tienden lazos, traman engaños, buscan una forma de culparlo. Él se siente solo. Ese es uno de los efectos del pecado. Debido a que somos tan santurrones y creemos, tú y yo, que nunca vamos a caer y nunca vamos a pecar, nos alejamos muy fácilmente de aquellos que están en el piso, cuando la verdad, tú y yo no debiéramos hacer leña del árbol caído. Debiéramos ayudar, estar más cerca, cuidar, orar, etc. Pero él se siente así, aislado. Y también, noten ustedes, versículos 13 y 14, segundo efecto: él se siente enmudecido. Pero yo, como un sordo, no escucho, como un mudo, no respondo. Soy como los que no oyen ni pueden hablar para defenderse. ¿Por qué? ¿Por qué se siente así el salmista? Porque el salmista entiende de que es culpable. Sus pecados le han cerrado su boca y no puede emitir ninguna palabra. Dios solamente espera una palabra: confieso mis pecados. Pero hasta ahora el salmista guarda silencio. Y como aprendimos en el Salmo 32 la vez pasada, guardar silencio te genera daños espirituales, físicos. El salmista no tiene nada que decir porque el pecado le ha tapado la boca. Y la única palabra que él pudiera expresar es: Señor, yo confieso mis pecados. Pero hasta ahora él guarda silencio y el pecado lo ha enmudecido. No solamente lo ha aislado,
también lo ha enmudecido. Y si ustedes miran versículos 17 y 18, el pecado también lo ha debilitado. Miren ustedes, versículos 17 y 18. Estoy por desfallecer, el dolor no me deja un solo instante. Voy a confesar, ahora dice, versículo 18, voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Debilidad y ansiedad es lo que ustedes ven en el versículo 17 y versículo 18. Debilidad porque el pecado obviamente lo oprime, está batallando, está enfermo, lleva una carga pesada, está débil. Pero también él entiende de que necesita confesar sus pecados. Esta idea de confesar sus pecados se relaciona mucho con David, a la luz de lo que pasa allí en esta discusión con David y Natán, el profeta, o como lo que ustedes pueden observar en el Salmo 51 que vamos a mirar más adelante. Confesar para el salmista es la solución de todo, porque él entiende nuevamente que su conflicto no es el pecado que tuvo con Betsabé, su conflicto no es que desilusionó a todo el mundo como rey, su conflicto es con Dios. A él es a quien ha ofendido. Su problema no es necesariamente horizontal, aun cuando obviamente tiene consecuencias. Su problema es primeramente vertical, con Dios. Tu problema, mi problema siempre será con Dios. Y necesitamos, reitero, siempre recordarlo. De lo contrario, nos sentiremos débiles y desfalleceremos y no avanzaremos. Y al final nos separaremos de la comunidad. Nos separaremos. ¿Por qué? Porque no solamente somos aislados, sino que también en ese contexto, todos aquellos que viven en esa condición se convierten en blanco de críticas y de ataques. Esa es la última consecuencia que tú miras allí en el versículo 19 y 20. El salmista dice: mis enemigos son muchos y poderosos, abundan los que me odian sin motivo. Por hacer el bien me pagan con el mal, por procurar lo bueno se ponen en mi contra. Qué triste esta situación. Los enemigos no solamente son injustos, sino que también son ingratos. Ellos recibieron bien de parte de este salmista, pero ellos le pagan mal en el momento más doloroso, en el momento más crítico. Él busca a Dios. Probablemente los enemigos no quieren que haga eso, porque ellos no solamente odian al salmista, sino que también odian al Dios del salmista. Pero él guarda la calma, versículos 13 y 14. Él espera en Dios. Él, como un tipo de Cristo, se enmudece ante sus trasquiladores. Cuando le maldicen, él no responde con maldición. Pero es el objeto, el blanco de todas las críticas. Eso es el pecado, las consecuencias. A veces pensamos solamente en pecar y lo rico que es, ¿no? Y nos olvidamos de que los pecados traen consecuencias, que los pecados nos alejan de las personas que amamos, que el pecado en ocasiones nos enmudece frente a la realidad de que somos culpables, nos lleva a nosotros a vivir vidas débiles porque la hemos embarrado, ¿no? Y simplemente la gente nos critica, y tal vez con justa razón, ¿no? Porque hemos pecado. Pero ¿qué es lo que espera el salmista en estas circunstancias? Esto es mi último punto, ¿no? Para que podamos luego cenar juntos. Hay algunas ideas dentro del Salmo que, si tú miras panorámicamente, te vas a dar cuenta. Mira tú, por ejemplo, en primer lugar, el versículo 1. El salmista espera de Dios como siempre. Y como siempre tú y yo debiéramos esperar también de eso: misericordia. Señor, yo sé que he pecado, yo sé que soy culpable, siempre lo seré, pero no me reprendas en tu enojo.
ni me castigues en tu ira. No me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Misericordia, Señor. Eso es nuestro clamor constante. Yo sé que he fallado, Señor. Soy culpable. Es por mi causa que todo eso está pasando. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira, sino que al contrario, mira tú la solicitud de él, versículo 15, versículo 16. Defiéndeme, lucha con mis adversarios. Mira lo que dice él: yo, Señor, espero en ti. Este es el verso más iluminador del Salmo, ¿ya? No hay otro dentro del texto más iluminador que este. Yo, Señor, espero en ti. Señor y Dios mío, serás quien responda. Tan solo pido que no se burlen de mí, que cuando tropiece no se crean superiores. La presión externa del salmista, su situación física, nos muestra aquí la sensibilidad del corazón del salmista. El salmista sabe que la única esperanza que él tiene es Dios. Por eso sus últimas palabras, las últimas palabras de este salmo, no van dirigidas ni a sus amigos que lo han fallado, ni a sus compañeros que lo han dejado, sino a Dios. ¿Y cuáles son estas últimas palabras? Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto en mi ayuda. Últimas palabras que nos muestran una fe en el Señor, una fe suplicante, pero que todavía no ha pasado a ser una fe triunfante. El Salmo no nos dice cómo termina esto, pero tiene una esperanza. Su única esperanza es Dios. El único que puede restaurarlo es Dios. El único que puede cambiar su vida es Dios. El único que puede cambiar las circunstancias de su vida es Dios. Y esa situación es la misma para ti y para mí. El único que puede cambiarnos, transformarnos, salir de la culpa, del dolor, de estas situaciones que nos agobian, el único que puede hacerlo es nuestro Señor. Por eso nuestras palabras debieran ser: Señor, sálvame, ven en mi ayuda, no me abandones. Aun cuando me sienta abandonado, aun cuando padre, madre, como dice el Salmo 27, aunque padre y madre me abandonen, tú, Señor, acógeme, recógeme, porque no hay nadie más. Para el salmista no hay nadie más. El salmista está solo. No sé ustedes, esta soledad es muy similar a la que experimentó nuestro Señor Jesucristo ayer en la cruz. Hay un pasaje potente allí en Lucas 22, versículo 49, que hace eco con el versículo 12 de este capítulo, donde en Lucas se nos dice a nosotros de que Jesús, estando en la cruz, pasa lo siguiente. Así dice el pasaje: pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. ¿Nota tú esa imagen? Todos, ni siquiera uno, todos miraron de lejos a aquel que estaba sufriendo a la cruz. Igual que Jesús, en muchas ocasiones, muchas personas, a ti y a mí, en circunstancias difíciles, nos mirarán de lejos. Nos van a mirar de lejos. Pero, ¿cuál es nuestra confianza? Nuestra confianza es que nuestro Señor jamás se olvidará de nosotros. Tú y yo podemos confiar en su amor, en que su amor nunca se apartará de nosotros. Y es allí, en circunstancias similares al del salmista, en las que tú y yo debemos aprender a confiar. Así que
Espero que este salmo pueda ayudarnos para poder buscar al Señor más y más y entender cuánto necesitamos arrepentirnos, buscarlo en confesión, buscar en Él la gracia que necesitamos en cada momento. Vamos a tener un momento de oración. Les invito a inclinar su rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en los momentos más difíciles y crudos de nuestra vida. Tú las conoces. Tal vez algunos están pasando por situaciones así. Personas que han fallado, amigos que se han alejado. Permítele, Señor, que ellos puedan entender de que tú nunca los abandonarás. Tú eres nuestro único socorro. Solamente en ti, Señor, es en quien podemos confiar. Señor, nosotros confiamos en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Permítenos que nuestra fe descanse en ti, aun cuando las cosas no anden bien, aun cuando nos sintamos mal, aun cuando la culpa nos inunde. Ayúdanos, Señor. Libra nuestras batallas. Vence nuestro pecado. Ayúdanos a descansar. Sana nuestra alma. Te lo suplicamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.